Telesur. Buenas noches, José Vicente, gracias por este tiempo para Telesur. Usted está saliendo del interior del Hospital Militar. ¿Cómo está la familia del presidente Hugo Chávez? ¿Cómo está su círculo más cercano de colaboradores ante esta situación que hoy enfrenta la Revolución Bolivariana y, por supuesto, la familia más cercana? Como es lógico, está afectada, pero es una gente muy dura, muy recia. Bueno, las hijas heredaron al padre la recidumbre, el coraje para enfrentar los problemas de la vida. Conversé también con el vicepresidente Maduro. Él está planificando todo lo que son las exequias del presidente. Hay un hecho muy importante que vale la pena destacar y es la manera como ha reaccionado prácticamente todo el país, salvo pequeñas excepciones, con mucha serenidad, que confirma el grado de madurez del pueblo venezolano. El pueblo venezolano se crece en la adversidad, responde con mucha firmeza a los desafíos de la vida. Este es un golpe muy fuerte, pero evidentemente con esa demostración que está dando el pueblo venezolano, la dirección política del movimiento, las fuerzas socialistas, los trabajadores, las amas de casa, ese pueblo que se ha volcado a las calles para ratificar su amor y su afecto por el presidente, es una demostración de que este proceso va a continuar adelante, que no hay interrupción, que precisamente la inspiración de Chávez, el legado de Chávez es la lucha, el combate, el coraje, y su legado extraordinario se va a proyectar mucho más allá de este aciago diva. Usted entrevistó muchas veces al presidente Chávez y él muchas veces se refirió a usted, y entre esas anécdotas que compartía con su pueblo dijo que en no pocas ocasiones le pidió que hablara con la derecha venezolana, con los sectores opositores del país e incluso fuera de él. ¿Cómo se vive en ese sector, si usted pudiera reportarnos este momento de Venezuela? Efectivamente, el presidente, a quien la oposición tildó siempre como un enemigo del diálogo, por el contrario, la experiencia que yo tuve al lado de él, en situaciones muy delicadas, muy difíciles, como fue el mes de octubre del 2002, el golpe, la huelga petrolera, etcétera, él siempre en el fondo buscaba el entendimiento y el diálogo. Siempre tendió la mano a sectores de clase media, sectores sociales e incluso adversarios políticos. Yo le decía a él que tenía una gran capacidad para indultar, porque efectivamente mucha gente que lo traicionó, gente que denostó de él, que lo agravió, incluso a su familia, él sin embargo tuvo en momentos, en ciertos momentos, en ciertas oportunidades, le tendió la mano y sé que incluso los ayudó. De tal manera que esa es una política que sigue en pie. Lo que pasa es que el diálogo en Venezuela prácticamente no tiene interlocutores, porque esos sectores radicalizados de la oposición, enemigos del proceso bolivariano, que no entiende que Venezuela cambió totalmente en estos 14 años, que este es un país completamente distinto, con un pueblo que maduró en una experiencia de lucha extraordinaria y con conquistas sociales extraordinarias. Es decir, que este proceso es irreversible, totalmente irreversible. Y se va a demostrar que siendo el motor fundamental de ese proceso, el presidente Chávez, una vez que se produce su muerte, este proceso va a seguir adelante. Pues bien, un dato importante es que él siempre predicó el diálogo y la oposición no entendió ese llamado al diálogo. Y creo que buena parte de las derrotas de la oposición residen precisamente en ese desconocimiento que tuvo para la oferta del presidente Chávez. Chávez fue un gran conciliador porque logró unir al pueblo venezolano. Enfrentó a un sector enemigo del pueblo venezolano, vinculado a factores internacionales. Pero él fue un gran conciliador en el fondo y no se abochornaba por esas circunstancias. Él lo decía, que él estaba dispuesto a dialogar con el adversario. Pero repito, lamentablemente en Venezuela no tenemos una oposición consciente, inteligente, que entienda que el código fundamental del diálogo es escuchar al adversario.
¿Y haría usted algún llamado a ese sector político en Venezuela en estos momentos? ¿Qué esperaría usted que fueran sus actuaciones en estas horas definitivas del dolor del pueblo que se expresa en las calles, como hemos estado reportando en las últimas horas? Espero que reaccionen. Y hay algunos elementos interesantes que creo que vale la pena analizar. Hay un buen comunicado del movimiento de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática. Ha habido una declaración del candidato presidencial Capriles Radosky. Hay que leerlas entre líneas. Y también, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, cuando se conoció la noticia del fallecimiento del presidente, la mayor parte de los parlamentarios de la oposición se acercaron a darle el pésame, la condolencia a los parlamentarios de Quinta República, del PSUV, del Movimiento Popular Chavista. Son elementos que hay que tomar en cuenta. Yo creo que, por lo menos espero así, que se entienda que este país necesita de la unidad, que no significa abjurar a los puntos de vista, a los principios, sino entender que la política es una actividad civilizada donde las reglas del juego hay que respetarlas. Aspiro que esa oposición, ahora, con motivo de esta situación que está planteada, entienda ese código y decida definitivamente practicarlo. Usted fue canciller de la República en este gobierno de Hugo Chávez. Hoy se conocieron denuncias del gobierno venezolano frente a injerencia de agregados de la embajada estadounidense aquí en Caracas. ¿Cómo visualiza usted esa situación y la estabilidad de toda la región con el momento político de Venezuela? En eso que tú me planteas, está presente en lo que son los niveles del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos no es un gobierno homogéneo, compacto, tiene muchos niveles que muchas veces se sabotean entre sí, porque la decisión que tomó el gobierno venezolano para expulsar un agregado militar de la embajada norteamericana en Caracas, a base pues de datos que tienen muy serios, logrados por la inteligencia del país, indica que lo que ha venido planteando otros voceros del gobierno norteamericano en el sentido de mejorar las relaciones con Venezuela entra en contradicción con esa situación. A mí no me extraña. Yo era ministro de la Defensa cuando el golpe del 11 de abril y tengo constancia de cómo la misión militar norteamericana se involucró en el golpe, cómo participó activamente en esa aventura. Y uno nunca sabe con Estados Unidos a qué atenerse, si esas son decisiones del Pentágono, o son decisiones de la CIA, o son decisiones de las fuerzas políticas como la derecha del Partido Republicano o la derecha del Partido Demócrata norteamericano. De tal manera que a mí no me sorprende lo que ha ocurrido, que ha llevado a la expulsión de ese agregado militar. Y además yo estoy convencido de que hay sectores de la política norteamericana que están involucrados en una conspiración contra el gobierno de Venezuela. José Vicente, muchas gracias a usted por este tiempo para Telesur. Vamos a retornar nuestros micrófonos y nuestras cámaras a el mensaje que a esta hora de la noche se hace desde la ciudad de Managua por parte del gobierno de Nicaragua en torno a este momento que vive Venezuela y la región toda tras el fallecimiento de Hugo Chávez.